Doctor, un señor Mariani quiere hablar con usted. Dice que es muy importante. ¿Tiene turno? Ya le dije que no reciba sin turnos, porque no termino más. No, no viene para revisarse. Dice que tiene otro problema urgente para hablar con usted. Un vendedor. No me parece. Él dice que es de su interés. No hay más pacientes ya. Bueno, hágalo pasar y retírese. El señor Mariani era un hombre mayor, algo gordo y canoso. Tenía rostro redondo y ojos tranquilos. Era corpulento y vestía un traje oscuro que llevaba con la soltura del que siempre usa ese atuendo. Doctor Monterrey, dijo, y le tendió la mano. No sé si usted me conoce, pero yo a usted lo aprecio mucho, como todos en esta ciudad. El facultativo lo miró unos minutos. Lo conozco, aunque no puedo saber de dónde. Yo tengo una casa de artículos del hogar y usted me compró hace poco un lavarropas automático, pero fue su hija con esa señora quienes concretaron la compra. Ah, sí. ¿Ha tenido algún problema con los cheques? No, por favor. Todos sabemos que es un hombre honorable. Por eso estoy aquí. Después de una pausa. Mire, doctor, lo que tengo que decirle es difícil, así que perdóneme, ¿sí? Dentro de su guardapolvo, lo miraba esperando que concretara. ¿Qué sucede, señor Mariani? ¿Se siente usted mal? No, no vengo por mi salud. Al fin se animó para decirlo como quien se zambulle de un salto. Es por su hijo que vengo. El doctor se enderezó en su sillón tras el escritorio. De golpe recordó la conversación que rechazara algunas noches antes. ¿Qué hijo, señor? ¿De qué se trata? Diga lo que vino a decir. Mire, señor Monterrey, yo sé que son cosas de muchachos. Es decir, los chicos a veces hacen cosas y no saben bien las consecuencias. Y sus chicos, sin madre, usted tan ocupado. Yo entiendo porque soy padre también, y más de una vez me han sorprendido. El señor Mariani trataba de encontrar las palabras para entrar en tema, evitando ofender a su interlocutor. Por favor, señor, diga a qué vino. Si no hubiera reconocido a su hijo, llamaba a la policía. Los otros eran unos delincuentes. Uno aprende a conocer a la gente detrás de un mostrador, pero uno de ellos era su hijo, y me pareció que un hombre distinguido como usted no merece que de golpe vea su nombre manchado por un asunto de mocosos. En esta ciudad se sabe todo. No he querido llamar a la policía, sino venir a hablar con usted. Yo sé apreciar a la gente. El doctor Monterrey se puso de pie casi de un salto. El corazón se le aceleró. Señor Mariani, le agradezco su consideración y sus conceptos, pero diga claro, ¿qué hizo mi hijo? ¿Cuál de ellos? El mayorcito, doctor. Lo conozco porque ha estado en mi casa. Es compañero de mi hija Soledad en la escuela. El comerciante transpiraba. Hizo un esfuerzo para continuar. Robó en mi negocio, con otros sinvergüenzas, 6 radiograbadores. Por los otros los hago meter presos, pero reconocí a su hijo y quise que antes lo supiera usted. Quedó estupefacto, casi sin aire. Se puso pálido como producto de sentimientos mezclados de ira, culpa y vergüenza. Quedó en silencio un buen rato tratando de dominarse. El señor Mariani esperó pacientemente. Después dijo con tono amistoso: Doctor, no se ponga mal, pero tome medidas. Los chicos a veces lo hacen como travesura. Su hijo no es mal muchacho, pero tiene mala junta. Cuide eso y ponga un poco de firmeza. Respiró hondo, se sentó nuevamente. Su rostro era ahora el de un hombre vencido. Se puso de pie y se acercó rodeando el escritorio. Al fin pudo hablar. Señor Mariani, le agradezco infinitamente su actitud tan considerada. Hubiera sido terrible para mí que mi hijo fuera a parar a la policía. Usted ha sido demasiado bueno.
Yo le prometo que las cosas no van a quedar así. Y si mi hijo ha tocado un alfiler de su negocio, yo voy a responder por lo que sea. El hombre le puso la mano sobre el brazo tratando de mostrarse amigable. Le habló con suavidad. Los grabadores se arreglan con dinero, y eso a usted no le falta. El corazón de su hijo es lo que me preocupa. Creo que allí tiene usted su paciente más difícil. El doctor Monterrey tenía un torbellino en la cabeza. Trataba de poner sus ideas en orden, pero la sorpresa le hacía pasar del enojo a la vergüenza, de la culpa a la justificación. Elena lo había visto antes que él y trató de prevenirlo. Ahora se daba cuenta de que no debió eludir el nudo de una cuestión que no terminaba de explicarse, pero que lo tenía él como responsable. ¿Por qué tenía que robar Marcos? ¿Acaso le faltaba dinero? Esos muchachos gastan más que una familia entera. No, era otra cosa lo que el muchacho buscaba. Dios, cómo me cuesta entender estas cosas. Cualquier problema del hospital, los casos más difíciles de sus pacientes, él podía manejarlos. Pero no podía siquiera intuir qué estaba pasando con los que más quería. Y los quiero tanto, se dijo con un suspiro de amargura. Pero no basta que los quiera así nada más. Como para ayudarse en la resolución, dijo en voz alta mientras conducía agresivamente en medio de los coches de la avenida, que a esa hora estaba congestionada. Tendré que asumirlo. Elena tenía razón. Ya es hora de tomar riendas. Marcos no es un ratero. Él no puede ser un simple delincuente. Algo le pasó. Creo que debo hacer algunos cambios fuertes en mi casa, o los Monterrey se van a perder. Subió al dormitorio y abrió la puerta repentinamente. Marcos estaba recostado fumando y vio a su padre, que jamás entraba a su cuarto, acercarse con 2 zancadas. Con una mirada le bastó. 4 cajas en un rincón y el rostro desconcertado de su hijo. Estalló la cachetada sin darle tiempo, mientras la voz preguntaba: ¿Desde cuándo fumás vos en mi casa? Marcos no contestó. Tenía un desasosiego tan grande en su espíritu que sintió casi como un alivio la presencia de su padre. Mejor acabar con esto de una vez. No puedo con esta angustia. Mejor. Le preguntó imperativamente. ¿De dónde sacaste esos grabadores? Casi sin voz. No son míos. Le gritó con violencia, como descargando una culpa. Claro, lo que se roba no nos pertenece, ¿verdad? ¿Desde cuándo un Monterrey anda robando como un ratero? ¿Qué te falta a vos para que hagas esto? Le golpeó el rostro una y otra vez. El muchacho no se resistió. Menos violento, pero con firmeza, le dijo: No sé qué te pasa, Marcos, pero sí sé qué va a pasar de ahora en adelante. Lo que has hecho es indigno de vos y de esta familia. Pero se acabó. Vas a comportarte como corresponde a un Monterrey. Demonios, jamás mi viejo me había castigado así. Siempre creí que si alguna vez me pegaba, yo no se lo iba a permitir, y cuando llegó el momento me achiqué, ni me atreví a moverme. ¿Qué iba a hacer si él tenía razón? No sé qué mierda me dio por robar, nada más que por hacer algo emocionante, qué sé yo, porque tenía bronca, por eso. ¿Bronca de qué? No sé, bronca. Yo creía que era como así gracioso. Al fin mi viejo me hizo un favor, porque yo estaba mal con eso que hice y que no sabía cómo sacármelo de encima. A pesar de todo, voy a poder dormir esta noche. ¿Qué diablos sabe uno? Uno hace una cosa porque sí nomás, y después todo se complica. Yo no quiero que él piense que soy un ladrón. Fue porque los vagos del Troya me desafiaron, y uno no puede quedar como un boludo. Claro, ellos no tienen un padre profesor de la facultad y todo eso. Tengo tanta vergüenza. Fernando entró al dormitorio. Vio a su hermano tirado en la cama. Che, loco, ¿qué le pasa al viejo? Entré y me empezó a retar. Marcos no contestó.
Fernando lo miró más detenidamente. Vio los grabadores. ¿Qué? ¿Te pegó? Déjame de joder, ¿querés? A las 8 Marcos estaba en la cocina, como su padre le ordenó. Carga los grabadores en el auto. Vamos a salir. ¿Qué vamos a hacer? Hacé lo que digo y no preguntes. Elena se alegró. Había tormenta, es cierto, pero después el aire estaría más limpio. El doctor detuvo su auto. Marcos a su lado no se atrevía a hablar. Era el negocio del señor Mariani. Papá, yo no bajo. Vos bajás, porque si no te bajo yo. Me muero de vergüenza, por favor. Eso es bueno. Malo va a ser cuando ya no tengas vergüenza. Vamos, yo te voy a acompañar. Marcos estaba de pie frente al señor Mariani. Mi hijo tiene algo que decirle. No sabía dónde poner la cara ni las manos, y solo quería estar a kilómetros de ahí. Tenía tanta vergüenza que temblaba, pero papá estaba conmigo y no tenía escapatoria. Miré el rostro firme de mi padre. Perdone, y sentía que la cara se me ponía colorada y no se repetirá. Y Dios, ¿cuándo termina esto? Yo querría dispararme. Le agradezco que no haya ido a la policía. Y por favor, papá, vámonos de acá. Arrepentido. En el café me sentí como si volviera en mí después de un desmayo. Era la primera vez que tomaba un café con mi padre en mis 18 años. No sabía si estaba feliz o angustiado. No me atrevía a mirarlo a la cara porque algo pesaba enormemente sobre mí. ¿Qué tomás, Marcos? Estás en ayunas. Un cortado. Cortado estás vos. Papá hizo el pedido. Le dije en tono de reproche. ¿No tenés que ir al hospital? Él se dio cuenta, me respondió tranquilo. Llamé diciendo que voy más tarde. Tengo otro caso que atender. ¿Cómo te sentís? Lo miré. ¿Cómo respondo? No dije nada porque no sabía cómo me sentía. Tenía bronca y al mismo tiempo estaba aliviado como cuando despierto de un mal sueño. Marcos, quiero que las cosas cambien en casa. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Ahora está Elena y ella ha puesto las cosas en orden. ¿No te parece? Lo miré sin entender. ¿Qué tiene que ver Elena? Papá, ¿qué tiene que ver Elena? Ya lo vas a entender. Lo importante es que fuiste capaz de dar la cara por lo que hiciste. Eso no lo olvides nunca, porque eso es ser hombre. No dije nada porque mi padre era un ser nuevo y desconocido para mí. Encaraba el problema resueltamente y me golpeaba el alma sin pedir permiso. Pero muy dentro se levantaba un sentimiento olvidado, más bien dormido, que calmaba mi ansiedad de los días anteriores. Conversamos casi toda la mañana en el café, una mañana tan distinta y deseada en mi vida. Nos descubrimos sufrientes y con deseos del otro. Pusimos nuestros corazones al descubierto para inventar una vida diferente con palabras cuyos significados no sé exactamente a qué se refieren. Uno no piensa en los significados, los vive. Y yo había vivido demasiadas amarguras. Se lo dije. Papá lo admitió, él también. Todo había sido un dolor en casa, un lugar estropeado al que no daban ganas de ir. Ya no es así, Marcos. Entonces pensé que tenía que ver Elena. No, papá, ya no es así. Encontrábamos la paz. Fernando, deja de joder con eso. No vas a falsificar las firmas toda la vida. ¿Qué puedo hacer? Ya no puedo volverme atrás. Decirle la verdad. Fernando se quedó pensando. Le gustaría decirle porque la mentira se le estaba tornando engorrosa y crecía como una telaraña que lo iba envolviendo. Me gustaría decirle, pero no me animo. No sé cómo hacerlo. Te van a descubrir y va a ser peor. No vas a abrir la boca, Marcos. Otra noche junto a la lámpara en el sillón del living, la copita de licor. Elena en el sillón opuesto. El doctor la miró y se enderezó como para escucharla. Bien, ya sé, dijo con suavidad. ¿Qué va a indicarme ahora? Le digo si no se molesta, pero así todo debe preocuparse. ¿De qué esta vez? De Fernando. Un silencio, un suspiro de cansancio. No se canse, doctor. Con los hijos no hay que cansarse jamás.
¿Qué pasa con Fernando? ¿No lo ve? Usted es ciego, pero yo sí veo. Vaya una mañana de estas a la escuela. Hable con el director, el preceptor o quien sea. Eso haría yo. Claro, una mañana. Seguro, entre una cirugía y la cátedra. ¿Qué más? Siempre hay más. Se quedaron en silencio, descansando. Había calma en la casa. Elena se levantó para despedirse. Elena, he notado que falta un libro de mi biblioteca. Está el hueco. Sí, uno de Hemingway. Yo lo estoy leyendo. Termino y lo vuelvo a su lugar. El doctor se quedó mirándola con asombro. Elena agregó: No se enoje. ¿Qué mejor honor para una biblioteca que leer sus libros? Es el único descanso mío. Usted es una caja de sorpresas, así que lea a Hemingway. Está bien, lea toda mi biblioteca, si quiere, pero déjeme descansar. Elena le brindó una cálida sonrisa. Gracias, no le quepa duda de que lo voy a hacer. Buenas noches, doctor. Apenas habían entrado a las aulas y la escuela adquiría cierta calma. El doctor Francisco Monterrey no se acordaba cuándo había estado por última vez allí. Quizás no había estado nunca. Buscó la dirección y se presentó. No sabía bien qué decir ni por dónde empezar, pero el que empezó fue precisamente el director. Por fin viene, señor. Lo hemos mandado a llamar tantas veces. Entendemos que usted sea un hombre muy ocupado, pero una vueltita por la escuela hay que darse. Firmar notificaciones no es suficiente. El doctor trataba de entender qué notificaciones. No dijo nada porque se dio cuenta de que algo no coincidía. Su hijo Fernando, el más chico, y lo peor es que el consejo de profesores quiere expulsarlo después de su última gracia. Aquí están las amonestaciones, pero está en discusión. Si la firmo queda afuera. Interrumpió bruscamente. ¿Qué diablos estaba pasando con su hijo para que le comunicaran semejante cosa? Perdón, señor director. Veamos otra vez. ¿Usted habló de expulsarlo? El director, un hombre delgado y alto, con el rostro semigris, semitierno, que muchos años de docencia modelaban en él, comprendió que había ido demasiado rápido y que el doctor estaba sorprendido. Doctor Monterrey, hemos tenido demasiadas consideraciones con su hijo Fernando. Usted ha firmado las citaciones una y otra vez, pero no ha venido. Ese chico es, pensó las palabras más adecuadas, disociador en la clase. Los otros lo siguen en sus picardías. Los profesores creen que sin él el curso funcionaría mejor. Porque, mire, ponerle una rata a la profesora de historia, con eso se condenó. Quedó abatido, disociador, un adjetivo que golpeaba. Caminaba hacia su casa como si lo hubieran anestesiado. Disociador, citaciones. ¿Qué citaciones? Comenzó a despertar en la calle, cruzándose con todos esos adolescentes que se reunían en grupos en la plaza, con las corbatas a medio anudar, las camisas afuera del pantalón, los delantales cortos con los cinturones al revés, con sus conversaciones bulliciosas sentados en los espaldares de los asientos. ¿Qué sucede con Fernando? ¿Cómo un chico así puede ser disociador? ¿Qué voy a hacer con él si lo expulsan? Frente a frente con su padre, con todos esos papeles sobre el escritorio, Fernando admitió la verdad. Y bueno, papá, falsifiqué todo porque no me animé a decirte. Bah, al principio lo hice para ver qué pasaba. Les jugué una apuesta a los muchachos, a que yo los engañaba y pasó. Después fue por una sin cola y ya no podía mostrarte la libreta. Pero no fue por eso. Fue porque me parecía que a vos te daba lo mismo, que valgo yo frente a tus cátedras y libros y cosas. Era lo mismo que te lo dijera o que no. Vos estás en otra, yo creía. Está bien, yo falsifiqué tu firma. No, en recetas no.
No, te juro, jamás toqué una receta. Ay, papá, no, solo en las cosas de la escuela. Es que los chicos del curso me buscaban para que bueno, uno se cree que es importante para alguien y que los demás, no, papá, yo sé que estuvo mal, perdóname. Ni me imaginé que vos ibas a ir a la escuela. Jamás fuiste. Bueno, está bien, uno se puede confundir. Ay, papá, falsifiqué porque era mucho lío explicarte, sí, pero yo no quería falsificar todo. Empecé y ya no pude parar, y me salió fácil. Los muchachos se reían y... Está bien, sí, papá, lo que vos digas. Voy a cambiar, te lo prometo, ¿sí? No me dejaron cambiar. Le rogué al director una oportunidad más. Le juré que sería distinto porque me di cuenta de que yo no era nadie importante ni nada. Era el payaso de la clase. Todos se divertían y me lanzaba a hacer cosas, ellos se reían y ahora yo... Claro, vos no, Cristina, siempre me miraste de una manera, no como mirando lo que yo hacía, como calando más adentro, como si pudieras adivinar que yo adentro era otra cosa, como si solo vos, Cristina, te hubieras dado cuenta de la tremenda angustia que siempre sentía atrás de mis chistes. Vos no, pero los demás. Entendí de golpe, papá. Yo siempre estuve como perdido, sobre todo cuando Marita murió y todo se derrumbaba. Y no había nadie en la casa y los chicos lloraban y las sirvientas que hacían todo a medias y vos nunca estabas y te ibas al hospital y a la facultad y no me molesten cuando estoy trabajando. Yo veo todo de golpe ahora, papá. Y me hacía el gracioso y todos se reían y me decían, loco, dale, vos que lo hacés fenómeno, y yo rompí la pata de la silla y el profe de matemáticas se cayó. Sí, yo le puse la rata a la... pero ella también tiene la culpa, porque nos trata mal y nos dice burros, no entienden nada y me dio mucha bronca porque me dijo, ¿dónde se crió usted, mijito? Sí, ahora entiendo todo, pero antes a mí las cosas se me confundían y lo único que quería era morirme porque cuando me ponían amonestaciones y te falsificaba la firma y después me quedaba solo, yo quería morirme porque me sentía una porquería. Los demás se reían, Cristina no. No me decía nada, pero me miraba el alma y era como si ella supiera que yo me reía afuera para hacerme notar, pero que no sabía por qué me quería morir adentro. Pero no quiero que me expulsen, papá. Por favor, anda vos a hablar. A lo mejor te escuchan porque lo único que tengo es la escuela. Voy a cambiar porque ahora me doy cuenta de todo. Que no me expulsen, papá. Sí, ya sé. Hice de todo. Las firmas ahora se enteraron. Y no la voy a ver más a Cristina. ¿Qué me importa el consejo de profesores? Yo no me quiero ir de la escuela. Por favor, papá, lo que quiero es morirme. Fernando había llorado en su cama toda la mañana. Había llorado por primera vez, él creía, en toda su vida. No lo había hecho antes, por la paliza, y tampoco se acordaba de haber llorado en el entierro de Marita. Entonces todo le acontecía como de lejos, como si las cosas no le tocaran su interior, como cuando las desgracias les pasan a otros y él podía permanecer indolente. Pero cuando el director le comunicó que lo habían expulsado, sintió una herida inmensa que por primera vez dolió, y cuando buscó sus libros para retirarse, se lo vio pequeño, terriblemente pequeño y humillado. Lloró en su casa toda la mañana, lloró porque no era justo. Él no sabía y todos suponían que sí. Lloró porque se sintió caer en un abismo sin saber bien quién lo había empujado. Nunca había llorado. Las tristezas de su casa le habían parecido la situación normal. Era normal que en su casa nunca hubiera nadie ni nada en su lugar, o irse por ahí a comer algo. Era normal que el desorden y el caos fuesen permanentes hasta que se le metió adentro. Era normal que Marita se muriera. El sufrimiento era normal. Por eso él nunca lloraba nada. Se hizo indiferente, menos a los silenciosos ojos de Cristina. Pero esta expulsión fue una herida, porque algo estaba cambiando dentro o fuera de él. No sabía bien, pero no era lo mismo ahora, ni dentro ni fuera. Ese día su tiempo dobló una esquina
y aunque Fernando todavía no lo supiera, cambió su rumbo para toda la vida. Me dieron el pase a una escuela vespertina. Funcionaba lejos de mi casa y tenía que ir en colectivo. Me presenté a ella y me dieron lugar en cuarto año. En consideración a la amistad que me une al señor Maciotti y porque él me lo pidió, y como si fuera este el primer eslabón de una cadena de humillaciones. No recibimos expulsados de otras escuelas. No dije nada, me senté en un lugar lejos de todos y de todo. Y hasta el día en que egresé, al año siguiente, me mantuve en ese sitio. Yo nunca quise pertenecer a esa escuela, y por muchos años que pasaron no logré secar las lágrimas con que lloré la expulsión de la escuela normal. Pero eso no fue todo. Habría muchos eslabones más. Mientras almorzábamos, mi padre me miró severamente y preguntó: ¿Qué hiciste toda la mañana? No entendía a dónde apuntaba la pregunta. Nada, dormí. Entonces él se respaldó en la silla y fue terminante. No te vas a pasar las mañanas sin hacer nada y haraganeando hasta las 6. Ya que te sobra el tiempo, vas a trabajar. Tenés 10 días para conseguir un trabajo que te ocupe la mañana solamente. Lo que sea, por el sueldo que sea, sin pretensiones. Vas a valorar el pan que comes. Todos en la mesa nos quedamos fríos. Jamás mi padre se había preocupado por horario alguno, y menos nos había lanzado semejante sentencia. Silvia trató de intervenir, pero papá cortó con: «Vos sos otra cosa, Silvita». Entendí, me sentí como un reo a quien le dictan su condena. Me di cuenta de que esperaban mi airada protesta. «Está bien, papá, me parece justo». Fue difícil encontrar trabajo. Mediodía, 16 años, secundario sin terminar, servicio militar. Cuando doblé por Sobremonte, caminando despacio, como para no llegar nunca a mi casa, leí el cartel: «Necesito chico, mediodía». Era una ferretería no muy grande y tenía una entrada de vehículos que daba a un corralón donde se cargaban bolsas de no sé qué. Entré, hablé, acepté todas las condiciones. Al día siguiente, Fernando comenzó a trabajar en la ferretería y se quedó para toda la vida. Don Andrés era menudo, nervioso, incansable, amigo de dar largos discursos. Español, hablaba con el acento propio del idioma peninsular y como siempre estaba enojado. A Fernando le hacía una gracia inmensa. Al principio le costó adaptarse a la dureza de las órdenes y de las exigencias, pero al poco tiempo se estableció entre ambos una gran simpatía. La vida suele tener sus guiños, y lo que fue impuesto como castigo se transformó en motivo de paz para Fernando, porque el trabajo en la ferretería le gustó. Él se encargaba de limpiar, ordenar y controlar el corralón y todo el patio de atrás. Más adelante fue su tarea verificar y anotar la mercadería que cargaba el repartidor y los clientes. Tal vez porque en aquel sitio él reinaba solo, se encariñó con todo lo que le rodeaba. Lo mantenía a su manera y a su manera transformó el corralón en un lugar pulcro, ordenado, tranquilo. Lo transformó en su refugio. Como no lo animaba ningún interés monetario, para Fernando el trabajo se convirtió en una impensada realización. Por eso lo ejecutaba con voluntad y eficiencia. A don Andrés le costó entender a ese muchachito delgado, no muy alto, de tez blanca, cabellos lacios, muy negros y ojos profundos. No se parecía en nada a los que él estaba acostumbrado a tratar. Aceptaba el pago sin quejarse ni pedir. Aceptaba el trabajo indicado con un «sí, don Andrés». Nunca ponía objeciones y nunca su corralón estuvo mejor cuidado. Era sumamente callado y se mantenía en su lugar
sin inmiscuirse en ningún asunto. Lo desconcertaban sus modales calmos, su actuar silencioso. No mantenía conversaciones con los otros empleados, ni de fútbol, ni de los chismes de la ciudad, ni de los programas de televisión, ni de tema alguno. Solo les hablaba por motivos de trabajo y con las palabras justas. Don Andrés no averiguó demasiado la identidad de Fernando, porque no tenía intención de pagarle según las leyes, de manera que el muchacho era un subocupado, pero eso él no lo sabía y lo tenía absolutamente sin cuidado. En cierta forma se apropió del espacio asignado para su trabajo y desplegó en él su propia iniciativa. Pintó parte de las instalaciones, distribuyó mejor la mercadería para que los vehículos circularan con más comodidad, ordenó las herramientas sobre los tableros y lo realizó todo como si le perteneciera, como si algún día le fuera a pertenecer. Nunca faltaba ni llegaba tarde. Al entrar saludaba y pasaba a hacer sus quehaceres. Era amable con los clientes y siempre buscaba una solución fácil. Ataba las cajas, aseguraba los caños sobre los vehículos, acomodaba la mercadería en los coches. Si alguna vez le llamaba la atención por algo, Fernando lo escuchaba callado y cuando él terminaba su parlamento se lo oía muy bajo. Discúlpeme, don Andrés, tendré más cuidado. Y el hombre se quedaba mirándolo, y le fue tomando cariño. Sin darse cuenta, empezó a contar con él cada vez más. Estaba yo sentado solo en aquella solitaria plaza. Era sábado, era la siesta, y la ciudad adquiría esa calma especial de feriado, en la que todo queda como en suspenso. Se diría que hasta el aire y el sol se echan a dormir en una especie de densidad que cae sobre los árboles, los pájaros, la gente, la calle, haciendo que todo quede estático, como si la siesta estuviera entre paréntesis en el total del día. Me senté en un banco sombreado a rumiar mi tristeza. Trataba de entender todos estos cambios que de golpe me manejaban la vida, sin que yo pudiera incorporarlos del todo. En solo un par de semanas yo había recuperado a mi padre, puesto que ahora era una presencia sólida y fuerte en mis días, como si por fin hubiera salido de las sombras en que lo había sumergido la muerte de Marita. Había perdido a mis compañeros, estaba como extraño en una escuela extraña y tenía una nueva identidad, trabajador. Tenía la sensación de que una inexplicable mezcla de casualidades provenía desde algún lejano destino para marcarme una senda diferente. Trataba yo de vencer esa terrible tristeza que no sé bien de dónde me viene, durante aquella siesta en la plaza, con el deseo profundo de estar solo. Y sentía que yo siempre había estado solo. Y entonces la vi. Cristina cruzaba la plaza en diagonal, dirigiéndose hacia la esquina opuesta al banco donde yo estaba sentado. Cómo me gustaba Cristina. Era su pelo brillante, su talle, sus modales, era su sonrisa plena, pero sus ojos, no sus ojos, su mirada me conmovía. Muchas veces en clase me volvía hacia ella y me estaba mirando como estudiándome el alma. Pasaba y no me había visto. Pasaba sola, caminando despacio para armonizar con la siesta. Tenía su pantalón blanco. Cristina usaba mucho el blanco en su ropa. Y un buzo verde. Era como otra flor en la plaza. La seguí con la mirada, pero no la llamé. Claramente iba hacia alguna parte. Algo se cayó de su mano. Cuando se volvió para recogerlo, me vio. Me sonrió. Desvió su camino y vino hacia mí. Cambió su rumbo para toda la vida. Hola, Fernando. Cristina. Ella se sentó a mi lado y empezó a contagiarme su alegría. ¿Cómo estás? Bien. Va, más o menos.
Los extraño una barbaridad. Nosotros también te extrañamos. Hicimos una sentada. Fuimos todos a hablar con el dire. Elevamos una nota, pero no quisieron reconsiderar tu caso. Quieren darnos una lección, dicen. Ya sabía, me lo contó Alfredito. Una pausa. ¿A dónde ibas? A la modista, pero no tengo apuro. Un gesto. ¿Qué te dijo tu papá? Pensé unos minutos. Es largo de contar. Nos miramos más allá de la piel. Caminamos toda la tarde, hablando de nosotros, de los otros, de las cosas. La siesta pasó y la ciudad demovía febrilmente como si todos quisieran recuperar el tiempo dormido. Pero nosotros suspendimos el tiempo y recorrimos todas las plazas, el parque, las cuadras, todos los sitios verdes, y nuestra corta vida, nuestros largos sueños, nuestros tiernos dolores. Odio esa escuela, no me puedo concentrar para estudiar. Lo peor es que ya no puedo ir con cuentos a mi viejo. ¿Qué sé yo? No entiendo nada. ¿Querés que te ayude a estudiar? Me sorprendí. Algo como una brisa pasó por mi corazón. ¿En serio? ¿Cómo? Nos juntamos, leemos, te explico. Yo entiendo rápido. ¿Harías eso para ayudarme? Seguro, Fernando. Me gusta estar con vos. Los últimos rayos del sol brillaron con fuerza, tiñendo el mundo de anaranjado. Entonces, empecemos mañana. ¿Te venís a mi casa y estudiamos? ¿A qué hora podés? A las 9 voy. Ahora acompáñame a mi casa. Se ha hecho tarde y mi mamá va a empezar con su rosario de preguntas. ¿Y la modista? Nos reímos del olvido. Fernando tenía estrellas en los ojos. Cuando bajé a buscar el diario, Fernando estaba en el comedor, con una muchacha muy bonita y los libros sobre la mesa. Para que él se levante a estudiar un domingo antes de las 9, la razón debía de ser muy poderosa. Viendo a esa niña con unos ojazos increíbles, entendí que mi hijo estaba traspasando un umbral en su existencia. Buenos días, doctor, me dijo la niña y me sonrió. Buenos días. Papá, ella es Cristina Smith. ¿Tu papá es el empresario de la construcción? Sí, señor. ¿Y ustedes van juntos a la escuela? Íbamos en la normal. De todas formas, Cristina me va a ayudar a estudiar. Claro, solo no podés, me imagino. Bueno, estudien, pero acordate que el patio tiene que estar limpio antes de la 1. Terminamos esta materia y lo limpio, hay tiempo. Entonces lo supe. Mi hijo habría de sufrir otra vez, y mucho. Lo supe al ver esa niña que hablaba de historia argentina, al ver el brillo en los ojos de Fernando, al ver el aire de inocencia que rodeaba a ambos. Lo supe de un golpe de vista, como diagnostico a algunos pacientes con solo mirarlos, que esa niña hermosa, como una virgen, sería para siempre el sueño de mi hijo y su pesadilla. Era como si en vez de un adolescente como él, esa criatura fuese un mensaje para siempre en nuestra casa. Y peor aún, me di cuenta de que nada podría hacer para evitarlo, porque ambos ya estaban definitivamente unidos en alguna parte de sus destinos. Cristina se quedó hasta el almuerzo. Limpiamos juntos el patio y nos divertíamos. Quitábamos las malezas del jardín y Elena nos trajo gaseosas. Miró mientras bebíamos y me dijo: Fernando, ahí falta una planta para que el cantero quede armonioso. Un jazmín, por ejemplo. ¿Te gusta un jazmín? ¿Cómo es un jazmín? Yo te voy a traer uno el domingo. Lo vamos a plantar justo aquí, señaló el lugar en el cantero frontal. Bueno, si querés. Cristina se volvió a Elena. ¿Le gustan los jazmines? Vos te pareces a un jazmín. ¿Te quedás a almorzar? Cristina sonrió. No, en casa me esperan, ya me voy. Volvió muchos domingos, como lo volvería a hacer mucho tiempo después. Plantamos juntos el jazmín que ella trajo
y era como su alegre presencia en el patio. Cuidamos juntos esa hermosa planta, la cuidé toda mi vida, y fue como si su espíritu, transparente y perfumado, se fuera transformando en esa planta exquisita que la simbolizaba. Nos encontrábamos 2 o 3 veces a la semana en alguna parte. Caminábamos incansablemente por las plazas de Quinteros, por el parque, por las calles solitarias. Caminábamos para descubrirnos, para descubrir el mundo, para inventar las cosas que nos hacían reír. Íbamos al América y ella jugaba tenis. Yo la miraba desde la cancha de básquet. Caminábamos, nos besábamos con intensidad contra el tronco de algún árbol y nuestros besos eran una dulce entrega de lo mejor de nosotros. Caminábamos y nos olvidábamos de las horas, de la llovizna, de los fríos o de los calores. Solo existía para los dos un paraíso inventado que le daba forma al sitio perfecto para nuestra inocencia. Caminábamos y ni siquiera nos dábamos cuenta de las miradas ajenas, porque me envolvía su risa fácil, su mirada profunda, sus besos ingenuos, nuestro mundo tan puro. Siempre caminábamos por donde hubiera un espacio verde donde sentarnos, a mirar las formas que las nubes tomaban en el cielo, para adivinar con ellas las formas que nuestras vidas tomarían. Íbamos por ahí y no necesitábamos contarnos nada, nos contábamos todo. A veces las palabras no eran necesarias porque respirábamos un mismo compás de entendimientos. Ella era como una flor en la plaza y yo aspiraba su perfume delicioso. Ella era tan incomparable para mí como la esencia misma de la belleza. Caminábamos por encima de un mundo aturdidor y hostil que ignorábamos y que sin embargo nos señalaba. Nunca hablábamos de amor, nos parecía que si lo mencionábamos se rompería el hechizo. Caminábamos hacia nuestros destinos que se nos ocurrían llenos de luz, como nuestras almas inmaculadas que no conocían más tesoros que nuestros corazones sinceros, para amarnos más allá de nosotros, más allá de nuestro tiempo, más profundo que nuestros cuerpos, para amarnos en lo más elemental de nuestros ideales, en lo más bello de nuestros sueños. Hablábamos de cosas y entre esas cosas, como una descarga eléctrica, un día Cristina me preguntó: ¿cómo era tu madre, Fernando? Me quedé en silencio porque no sabía cómo había sido mi madre. Me di cuenta entonces de la total ausencia en mi vida de la mujer que fuera mi madre. Jamás percibí la menor presencia de ella en mi casa, ni una fotografía, ni un recuerdo, ni siquiera su nombre. Papá, ¿cómo era mi madre? Papá se quedó mudo. Su semblante tomó una dureza de piedra, como para que nadie pase las fronteras del rostro hacia adentro. ¿Para qué querés saber? Ya no tiene caso. Esa fue toda su respuesta, y aquello fue todo lo que me animé a preguntar. Cristina pasó muchos domingos en mi casa. Era muy alegre cuando estaba entre nosotros. No siempre era así. En tu casa soy libre, me dijo una vez. Yo no entendí entonces lo que quiso significar. Mucho tiempo después me diría lo mismo. Lo cierto es que participaba de algunos acontecimientos de la familia, como aquella vez que preparamos el patio con guirnaldas y globos porque Elena le hizo una fiesta de cumpleaños a Valeria. Así era Elena, ella decidía y todos quedábamos envueltos en su torbellino de actividades. Y Cristina estaba feliz y empezó a tirarme agua cuando baldeábamos el patio y yo a ella, y cuando corrió y abrazó a mi viejo para esconderse detrás de él, siempre riéndose. Y el que resultó mojado fue mi padre, y yo nunca lo vi reírse así, junto a Cristina, porque ella era como una música cuando estaba en mi casa. Y yo le presté una remera mía y se quedó al cumpleaños, y le ayudó a Elena porque yo no tengo hermanos y estas fiestitas me encantan. Y otra vez, me gustaría tener una hermanita para que duerma conmigo,
y yo le dije, mejor no, son un plomo. Y ella estaba alegre, y cuando la acompañé a su casa me dijo, en mi casa no me divierto, estoy siempre sola y todo es muy frío. Y yo le dije, ¿cómo frío? Y ella se rió, mejor que no lo sepas. Cristina y yo cuidábamos el jazmín que plantamos, y fue creciendo y desarrollando sus ramas. ¡Qué días, Cristina! Pero a mí me quedó rebotando en el alma la pregunta. Lo intenté con Silvia porque ella debía acordarse de algo. Mirá lo que se te ocurre, Fernando. Yo era muy chica cuando ella murió. Pero te acordás, Silvia pareció volverse hacia adentro y bucear en alguna profundidad dormida, desenterrar alguna imagen, alguna frase. Eran días felices. Yo de la mano de mamá comprando en el almacén y Marcos alzado. Yo de la mano de mamá y tomábamos un helado y Marcos en el cochecito. Me llevaba al jardín. Mamá tenía una cadenita de oro con una cruz que Marcos tironeaba. Papá la besaba. Yo recuerdo que papá la besaba y yo me ponía al medio. Silvia se quedó pensando con la mirada perdida en los recuerdos. Deja de jorobar, Fernando. ¿Para qué esto ahora, con todo lo que tengo que estudiar? Decime una cosa, Silvia. ¿De qué murió? ¿Cuándo murió? ¿Cómo? ¿No lo sabés? No. ¿Cómo no lo vas a saber? No lo sé. Nadie me lo dice. Murió cuando vos naciste. Fernando sintió un dolor parecido al que debe dejar un puñal cuando se clava. ¿Cómo cuando yo nací? ¿Querés decir en el parto? No grites, no hagas tragedia, haceme el favor. No sé más, yo tenía solo 5 años. No sé los detalles. Vos viniste chiquito, pero ella no volvió más. Eso era. Sentí un vacío brutal. Eso era, el silencio que me rodeó siempre, la ausencia eterna, toda la vida para pagar. Con noviembre se acabó la escuela y gracias a Cristina mis notas fueron buenas. Mi padre firmó la libreta y me dijo que ya no estaba castigado y podía dejar de trabajar en la ferretería. No quiero dejar la ferretería, papá. Me gusta el trabajo. Me miró sorprendido. Siempre haces exactamente lo contrario de lo que uno espera. ¿A quién le puede gustar ese trabajo durante el verano? Déjame seguir, aprendo más allí que en toda la escuela junta. Algunas cosas las manejo yo y don Andrés ha cambiado otras por iniciativa mía. Ahora no quiero dejarlo. Bueno, no hay nada de malo en trabajar, pero la escuela la terminás. ¿Está claro? Elena armó una Navidad de colores. Se opuso a que fuéramos a comer a un restaurante, como siempre hacíamos, e insistió para que estuviéramos en casa. Son fiestas de familia y no hay por qué andar por ahí. Papá cedió. Elena, como siempre, repartió el trabajo y ya estábamos todos con las manos ocupadas. Yo no recordaba que antes hubiéramos tenido un árbol de Navidad tan bonito, pero a mí me había quedado la pregunta como una flecha clavada. Cuando vos naciste, cuando vos naciste, ¿qué nacimiento fue el mío que trajo la muerte a cuestas? Fernando, la voz de ella, suave como mi pena. Vamos a ver el jazmín. En enero Cristina se fue al mar con su familia. Todo un mes sin verla. Apenas una postal con pocas palabras. Sería más bonito con vos. Pero yo tenía otra cosa en la cabeza. Cuando ella volvió en febrero, nos encontramos una tarde para caminar por cualquier parte como hacíamos siempre. Cristina me contó de la playa, del centro, de los espectáculos. ¿Y de los muchachos? Le pregunté insidiosamente. Noté una sombra que se cruzó por su mirada. Por un momento bajó los ojos y volvió su rostro a otra parte. Después me miró con una sonrisa y me dijo, solo vos, Fernando. La besé para eliminar la sombra de su mirada, pero jamás desde ese momento pude disiparla.
¿Fuiste a ver a tu tía? Sí, pude ir una semana. ¿Y fue mejor o peor? Mirá, le dije mostrando la cadenita con la cruz. Tía Ángela me la dio. Me dijo que mi madre siempre la llevaba puesta porque le gustaba mucho, que su padre se la había regalado para los 15. Y me dijo que tu papá no la vea porque la va a reconocer. Tu mamá la olvidó aquí poco antes de morir. Ahora yo la tengo y es como tener algo de ella. También vi algunas fotografías. ¿Cómo te sentís ahora? Pensé, no tenía una respuesta. No estaba seguro de qué buscaba. Raro. Murió después de mi nacimiento por una infección que le dio. Tiene un nombre eso. Con un marido como tu padre. Él no estaba aquí, se había ido a un congreso y el parto se desenlazó de golpe. Eso me contó mi tía. Me llevó con ella 2 meses porque había nacido Enrique y nos crió juntos. Pero después mi papá me fue a buscar y discutieron por ese berretín de mi viejo de no querer hablarnos nunca de ella, como si yo hubiera nacido de un repollo. ¿Y ahora? ¿Hablaste con él? No, es difícil hablar con mi padre. Siempre discutimos. Además, le prometí a mi tía no decirle nada. No quiero que se peleen por mi culpa. Ella me dijo que hubo muchas peleas por eso y que decidió no meterse más. Después de todo, él es tu papá y él decide. Tenés la cadenita, Fernando. Ya tenés mucho de ella. Y también tengo su muerte. Febrero y el club con Cristina. La plaza con Cristina. Las siestas con Cristina en la sombra del parque. Las tardes con Cristina en el patio de mi casa. Cristina jugando a las escondidas con Pablo. Mi padre la miraba con ternura. Cristina armando un castillo con ladrillitos para María Inés. Son los hermanos que yo no tengo. Muchos años más tarde también serían sus hermanos. Cristina bailando conmigo en las fiestas del grupo del normal, porque vos sos de los nuestros, aunque estés en otra escuela. Cristina en mis brazos y yo la besaba con adoración. Febrero y con los muchachos del club. Cristina jugando tenis. Febrero de amistad para divertirnos. Febrero para contarnos nuestros sueños. Para discutir de chicas, de sexo, del mundo. Febrero para creer en nuestro futuro. Marzo trajo las clases y otra vez la tortura de los libros, pero ese invierno traería otra clase de frío. Fernando estaba ocupado entre la ferretería y el colegio, pero notó que Cristina empezó a espaciar sus llamadas. No siempre puedo salir, tengo que estudiar, a veces no me dejan. La sombra en su mirada, tengo que irme. Algo te pasa, Cristina, yo no te voy a obligar a nada, pero quiero que sepas que siempre que me necesites, yo voy a estar con vos, para lo que quieras. Contá conmigo. Ella lo miró sorprendida. Cuando esperaba un reproche, se encuentra con una mano tendida. Eso era Fernando. Eso iba a ser Fernando para toda su vida. Un montón de ternura abrazándola para que ella llorara sobre su hombro, sin preguntar nada, acariciándola dulcemente. Algo pasaba, no entre ellos, alrededor de ellos. Algo los estaba separando, interponiéndose. Fernando lo percibía en lo fugaz de los encuentros, en lo esquivo de sus miradas, en los domingos sin Cristina. Se convenció un día en que Cristina y su madre fueron a la ferretería a comprar pintura. Fernando cargó los tarros en el baúl y ella se quedó junto a él, pero su madre le lanzó una mirada de rencor y desprecio. Cristina, es por tus padres, ¿verdad? Ellos se oponen, ¿es eso? Ella lo miró intensamente como solía hacerlo desde siempre. Es eso y mucho más, Fernando. El frío se hizo sentir aquel invierno. Los chicos se enfermaron varias veces y Elena los atendía con toda su paciencia. Los domingos fríos sin Cristina eran una gris tristeza en la mirada de Fernando, en los silencios de Fernando,
en la espera sin palabras. ¿Te peleaste?, Marcos le preguntó mientras se acostaban. ¿Con quién me tengo que pelear? Como Cristina ya no viene y vos no desaparecés. ¿Y qué? ¿Acaso tiene obligación? Ella nunca fue mi novia. Ah, no, bien que lo parecía. Vos sos un raro, Fernando. Hacia la mitad del año, Silvia se recibió y su padre estallaba de orgullo. Silvia era la pequeña hija perfecta que él mimaba tanto porque solo le brindaba alegrías. Era delgada, parecida a Marcos, con su tez blanca, sus ojos claros, su cabello ondulado. De modales discretos, muy retraída, pocas veces intervenía en los asuntos de la familia y tenía pocos amigos. No se interesaba por otra cosa que no fuese su carrera y había decidido seguir los pasos de su padre en cuanto a la especialización. Recibió felicitaciones y agasajos. Fernando la abrazó tiernamente, pero él la veía con más profundidad, como si pudiera observarle el lado del corazón que ella no mostraba. Silvia se daba cuenta. Al muchacho no se le escapaba que una cortina de éxitos tapaba un alma solitaria y expectante. Varios años después, esa mirada la salvaría. Cristina caminaba silenciosamente a su lado. No estaba contenta. Parecía con la mente puesta en algo que le pesaba. Las vacaciones de invierno se aproximaban y ella viajaría a la capital con sus padres. Ese viaje parecía ponerla muy triste. Fernando no le preguntó nada. La atrajo hacia sí por la cintura y le conversó de 1000 cosas distintas, como se hace con los enfermos a quienes no se les habla de su enfermedad. Creía ayudarla así. Cristina apoyó la cabeza en su hombro y se dejó estar. No veía la forma de escapar de su condena. ¿No querés venir el domingo a casa? ¿Por qué? ¿Hay algo especial? Es una comida en honor a Silvia. Van a venir compañeros de ella. No, el domingo viajamos. Fernando sufría porque intuyó que Cristina no sería suya, pero nada hacía ni decía. No imaginaba qué forma podría tomar el destino para quitársela, de qué se disfrazaría para arrebatarla de su lado, pero adivinó que algo se estaba preparando para sorprenderlo. Después del viaje, Cristina se mostraba más angustiada. Parecía haber perdido la alegría que Fernando necesitaba de ella. Era como si una niebla interior le opacara la mirada silenciosa que él podía entender. Sin embargo, siguieron encontrándose en sus largos paseos de las siestas bajo los árboles, sentados contra un tronco, caminando sin rumbo, hablando de cosas. Para no morir, le dijo ella una vez. Pero esas salidas también empezaron a espaciarse, casi un mes sin que sonaran los teléfonos, como si una barrera infranqueable para ella se hubiera cerrado definitivamente. Él la esperaba con paciencia. Su padre lo llamó al escritorio. Era preocupante, porque el escritorio era para tratar asuntos graves. Mirá, Fernando, quiero que entendás bien esto. Tenés que dejar de ver a Cristina. La sordidez de la orden lo dejó sin palabras. Su padre continuó. El ingeniero Smith me llamó al consultorio para decirme que por favor te lo comunique. Tiene planes para su hija y te pide que la dejes tranquila. Entonces comprendió los silencios de Cristina, las sombras en sus miradas, los viajes sin explicaciones. Yo te entiendo, porque Cristina es un ángel, pero su padre es más bien un demonio, y si vos te pones en su camino, te va a sacar de cualquier forma. Yo conozco a ese hombre, todos sabemos cómo es, y cómo hizo su dinero. ¿Por qué te metió a vos en esto? Yo ni siquiera lo conozco, pero él sabe bien de vos. Ese tipo está enredado con gente muy temible, y tiene ambiciones fuertes, así que cuídate, Fernando. A él no le va a importar despedazarte si te cruzas en sus planes. El llamado tenía bastante de amenaza.
¿Qué planes tiene para Cristina? ¿La va a vender como esclava? No sé, no se lo voy a preguntar. Lo único que te digo es que termines esos paseos y esas salidas con ella. Trató de consolarlo. Tenés nada más que 18 años y ya vas a encontrar otras chicas, así que no hagas problemas. No quiero líos con tipos como él. Tiene compromisos, gente con poder y sabe usarlos. Pero papá, no pueden tratarnos como marionetas. No es tan fácil para mí desprenderme así nada más. Yo la quiero. Basta, Fernando. No es con Cristina este asunto. Yo no quiero problemas y no voy a permitir que te metas en líos. Vos no puedes desafiar a esa gente. Son peligrosos. Una pausa. No podía comprender qué clase de gente, qué clase de peligros. Su padre le hablaba como si él estuviera cometiendo un delito condenable, como si en vez de tratarse de Cristina, se tratara de un crimen. La siesta solitaria en la plaza, en un banco sombreado, caminó solo buscando consuelo para este atropello sin explicaciones. La extrañaba, se quedó contemplando la quietud de la plaza en el aire tibio de la siesta. Planes, se resignarían a ser parte de quién sabe qué planes ajenos. La extrañaba, después de todo, él ya sabía, lo había estado adivinando, casi lo había estado esperando, pero ahora su ausencia era una realidad angustiante y difícil. Siempre las ausencias llenaban su vida. El mundo era incomprensible. Es como un juego agresivo que siempre lo golpea en la parte más dolorosa. Su única compañía cifrada en la soledad. Entonces la vio, como aquella primera vez. La tibia siesta acunó el silencio de la calle. No se habían buscado, pero se encontraron. Apenas se vieron para entregarse con desesperación en un abrazo que fundiera sus cuerpos. No se dijeron nada, silenciosos volvieron a sus largas caminatas y a mirar las formas de las nubes tirados en el césped, abrazados. Se besaron largamente, porque ambos vivían el final. No mencionaron el amor, tampoco el dolor. Solamente hablaban y reían de cosas para no pensar en la desdicha. Sentados contra el tronco de un árbol en la plaza, se reían y se besaban. Vieron un patrullero estacionarse frente a ellos. Cristina llegó agitada y llorosa a la casa de Fernando. La atendió Marcos y ella rompió a llorar en su pecho. Eran las 9:30 de la noche. Cristina, ¿qué sucede? Vení, pasá. Hablaba atropelladamente ahogada de susto y temor. Es a Fernando. Pero no estábamos haciendo nada y... intervino Elena. Cálmate, tratá de contarnos con calma. Marcos gritó. ¿Qué le pasó a Fernando? ¿Dónde está? Lo arrestaron. Se lo llevó la policía. A Elena el horror se le pintó en el rostro. Ella conocía eso, y el solo pensar que Fernando pudiera entrar en la puerta de aquel infierno la hizo estremecer. Marcos prosiguió. ¿Por qué lo arrestaron? ¿Qué hizo? ¿Sabés dónde se lo llevaron? Ellos no necesitan causas, la voz de Elena. Si quieren, se lo llevan. Marcos miró a Elena y empezó a entender. Cristina quería aclarar. No hizo nada, estaba conmigo. No dijeron por qué se lo llevaron. Lo esposaron contra el árbol y lo subieron al patrullero. En ese momento entró el doctor. Cuando vio el panorama de su casa, supo que Fernando, Dios santo, estaba en líos. Se estremeció. Sus palabras eran rabia y angustia mezclados. Le dije que le iba a pasar. Le previne que harían cualquier cosa, pero él tiene que obstinarse, hacer lo contrario siempre. Se busca los problemas. Elena se plantó delante del doctor. Deje de gritar así. Ni siquiera sabemos por qué está ahí. Esa gente no sabe de inocentes ni culpables. Lo único que entiende es su antojo. Hizo una pausa. Ahora pensemos cómo lo podemos sacar. En eso preocúpese. Cristina estaba consternada.
Ella intuía la oscura mano de su padre en esto, pero no la asociaba con las cosas que decía Elena. ¿A qué se refería con esa gente? El doctor se pasó la mano por la cara, sintió temor. Nunca se sabía el final de estas complicaciones. Marcos tomó la iniciativa. Voy a buscar a Germán y vamos a la policía con él. Lleva a esta niña a su casa, dijo. Yo lo llamo a Germán y le aviso que vas a pasar a buscarlo. Elena tuvo miedo. Resonaban en su recuerdo los gritos, los portazos, las botas golpeando sobre el piso de piedra. Tuvo miedo. Recordaba las sirenas, los palos de goma, los revólveres contra las cabezas, la gente acostada en el piso. Volvían a su memoria los sonidos que había tratado de olvidar. Dolían de nuevo las heridas que querían abrirse, pero dolían más, porque dolían en la piel de Fernando. Marcos volvió 2 horas más tarde para decir que no pudieron hacer nada, que había que esperar hasta el día siguiente. ¿Pero está ahí? Sí, pero no pudimos verlo. Germán dice que ese oficial es un cretino. Lo conoce y ha hecho varias cosas jodidas. Está a cargo porque el comisario no está. Marcos se tiró en la cama sabiendo que no podría dormir. Entonces es cierto lo que decían los muchachos esos en la facultad, eso de los panfletos que pedían democracia y que hablaban de derechos humanos. Él nunca les había llevado el apunte, porque siempre le pareció que esas cosas no le incumbían, que no le tocarían de cerca. A él poco le importa quién gobierna, estudia, le va bien y su padre lo marca de cerca. Pero mirando la cama vacía de su hermano tuvo miedo. No, no puede ser tan así. Seguramente exageran o inventan. Mañana Germán lo va a sacar. Pero también había visto que Germán se puso pálido y le había preguntado si Fernando participó en algún centro de estudiantes, alguna marcha o cosas así. No, Fernando no, ni sabe de eso. Entonces no sé por dónde encarar el asunto. Aparentemente no hay cargos. Y él, yo no sé, Germán, no me puedo imaginar. Pero ahora recordaba a Marcos a esos muchachos que hablaban de desaparecidos y otras palabras más que él no entendía. Repartían a escondidas papelitos que pedían derechos políticos. Y Marcos se preguntaba para qué. A mí no me hace falta eso. Y ahora Germán se quedó con las manos atadas porque a ese oficial no se le dio la gana. Por lo menos déjenos verlo, le había pedido. Y el oficial, es mejor que se vayan, vuelvan cuando esté. No, seguramente a Fernando no le pasaría. Fernando fue arrojado en un calabozo. Preguntó varias veces por qué lo arrestaban y le contestaron que se mantuviera callado. Era una sala alargada y oscura, con una hilera de celdas. Solo una estaba ocupada por otra persona. Se quedó sentado en el camastro con la cabeza entre las manos. Seguramente en un rato vendrían a buscarlo, cuando Cristina les avise, papá o Marcos. No lo dejarían allí toda la noche. Fernando se tocó el cuello y se acordó que había visto caer la cadenita de su madre cuando lo esposaron, y no pudo recogerla. Me abandonaste, madre. Lamentó profundamente que ese recuerdo se perdiera. Ya no la voy a recuperar. Hola, viejo. Está difícil el laburo. Miró hacia el lugar de donde provenía la voz y celda de por medio. Vio un muchacho tan joven como él. ¿Qué laburo? Vamos, estarás acá por ser del oficio. No sé por qué estoy acá. Ah, ¿no? No te hagas el bonito conmigo. A mí me enchufaron por robar en un supermercado. Gran cosa. Me estaba afanando un par de zapatillas. Y te pescaron. No te irán a joder mucho por un par de zapatillas. Depende, si están de buenas o tienen otros casos que les importan más. Hasta me largan. Si están aburridos, hasta me puede ir mal. Nunca se sabe. ¿Has estado aquí antes? ¿Quién no? Ese es mi trabajo. ¿Robar? ¿Por qué no laburás y te comprás las zapatillas? El joven rió. Mira que sos piola vos, qué fácil. A ver, ¿y por qué no laburás vos?
o estás aquí por cosas mayores. Ya te dije, no sé por qué estoy acá, debe haber algún error, ya me van a venir a buscar. Silencio, gritó el agente, en esta cárcel rige la ley del silencio. Pobre del que hable. ¿Entendiste, pibe? Mudito. ¿Entendiste? Gritó con voz amenazante. Sí, señor. Después la noche inmensa y larga, la noche tiñendo su corazón.